¿Qué tal? Hoy nos vamos a poner el sombrero de detectives históricos. ¿Nuestra misión? Armar un rompecabezas gigante y súper interesante, el Imperio Romano. La verdad es que es un tema fascinante, así que manos a la obra. Y aquí está el gran misterio que tenemos que resolver. A ver, piensen un poco. Cuando hablamos de los romanos, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Grandes constructores, gente muy organizada o conquistadores súper violentos? Bueno, la pregunta es esa. ¿Fueron tolerantes o brutales? Para responder, no podemos quedarnos con una sola idea. Tenemos que buscar las pistas, o sea, las fuentes históricas, y ver qué nos cuentan. Muy bien. Como en toda buena investigación, vamos a ver las dos caras de la moneda. Empecemos por la primera, la que nos habla de la integración. Nuestra primera pista es la asimilación cultural. A ver, esto es súper interesante. Uno podría pensar que cuando los romanos conquistaban un lugar, llegaban y ¡pum!, borraban todo lo que había antes. Pero no siempre era así. Muchas veces, en lugar de destruir, lo que hacían era absorber. Se fijaban en lo que les gustaba de otras culturas y lo hacían suyo. Y esto pasaba en un montón de áreas. Por ejemplo, en la religión. Si llegaban a un lugar y veían un dios que les parecía interesante, lo adoptaban. También con los idiomas. El griego, por ejemplo, era súper importante para ellos. Y no solo eso, hasta aprendían nuevas formas de construir o de cultivar. O sea, era una mezcla cultural en toda regla. Y para que vean que esto es real, aquí tenemos una prueba clarísima. Esta estatua es del dios Serapis. Él era un dios súper popular en Egipto. ¿Y qué hicieron los romanos? En lugar de prohibirlo, le dieron la bienvenida. Hasta le construyeron templos en Roma. Esto nos dice mucho sobre esa capacidad que tenían para integrar cosas nuevas. Ok, hasta ahora parece que los romanos eran bastante abiertos, ¿no? Pero, como dijimos, esta historia tiene otra cara. Y es una cara mucho más oscura. Vamos a ver la otra parte de la evidencia. Nuestra segunda pista nos la da esta mujer búdica. Ella era la reina de una tribu en Britania, lo que hoy es Inglaterra. Y ella no se quedó de brazos cruzados cuando llegaron los romanos. Para nada. Lideró una de las rebeliones más grandes y feroces contra ellos. Y aquí vamos a ver cómo reaccionaba Roma cuando alguien se le oponía. Y la respuesta era brutal. La tolerancia se esfumaba por completo. Si un pueblo se atrevía a resistir, Roma respondía con toda su fuerza. Podían destruir ciudades enteras hasta no dejar piedra sobre piedra, como le pasó a la famosa Cartago. A la gente que sobrevivía, la mataban o la convertían en esclavos. Y no hacían distinciones, las masacres eran contra todos. Bueno, y ahora tenemos una pista súper valiosa. ¿Por qué? Porque no viene de un pueblo conquistado, sino de un rumano. Vamos a escuchar lo que un historiador llamado Tácito pensaba sobre su propio imperio. ¡Wow! Tácito no se guardó nada, ¿eh? Básicamente lo que dice es, ellos roban, matan, y a eso le llaman imperio, y cuando han destruido todo, dicen que han traído la paz. Es una crítica durísima, y el hecho de que venga de un propio romano hace que nuestro caso se ponga mucho más complejo. Ya no es tan fácil decir quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Y esto nos lleva a la que quizás sea la pista más complicada de todas. A primera vista, parece la prueba definitiva de que Roma era superintegradora, pero tiene un secreto, un detalle oculto. Hablamos del año 212. El emperador Caracalla hizo algo que nadie había hecho antes. De un día para otro, creó 30 millones de nuevos ciudadanos romanos. Imaginen la escala de eso, 30 millones. Este evento se conoce como el Edicto de Caracalla, y lo que decía era simple. Toda persona libre que viviera dentro del Imperio Romano, a partir de ese momento, era ciudadana romana. Parece el gesto más grande de igualdad e integración de toda la historia, ¿no? Pues aquí está el pero. Una cosa era lo que decía la ley, el papel, y otra muy distinta era la realidad. Sí, en teoría todos tenían acceso a cargos públicos, igualdad para casarse, pero en la práctica, las diferencias sociales y económicas eran gigantes. Si no venías de una familia rica y poderosa, de un linaje aristocrático, tus derechos en el papel no servían de mucho. Es como si en un juego todos tuvieran las mismas reglas, pero unos empiezan con todas las ventajas y otros sin nada. Bueno,
Hemos reunido todas nuestras pistas. Es el momento de sentarnos, ponerlas todas sobre la mesa y ver qué imagen final nos da este rompecabezas. Aquí lo tenemos todo resumido. Fíjense, cada fuente, cada pista nos muestra una faceta diferente. La estatua de Serapis nos habla de integración. La de Boudica, de violencia pura y dura. La cita de Tácito nos da una crítica desde dentro del propio imperio. Y el edicto de Caracalla nos muestra que la integración podía ser una ilusión. La clave aquí es que ninguna de estas pistas por sí sola nos cuenta toda la verdad. Y esa es la gran conclusión. La historia casi nunca es simple. No es un cuento de buenos contra malos. Roma era las dos cosas a la vez. Era tolerante y era brutal. Podía integrar y podía oprimir. Y ser un buen detective de la historia significa precisamente eso. Aprender a mirar todas las pruebas juntas y entender que las cosas pueden ser contradictorias. Y quizá alguien piense, bueno, ¿y esto de qué me sirve hoy? Pues sirve y mucho, porque esta manera de pensar, de analizar diferentes puntos de vista, de no quedarse con la primera versión de una historia, nos ayuda a entender el mundo actual, que también es súper complejo. Pensemos en temas como la migración o la ciudadanía. Eso sí, con cuidado. Los historiadores siempre nos advierten que no podemos hacer comparaciones directas. La situación de un pueblo conquistado hace 2000 años no es la misma que la de una persona que migra hoy. Son contextos totalmente diferentes. Pero la pregunta de fondo, esa idea de cómo integrar a gente nueva, a personas que a veces no tienen todos los derechos, ese desafío de alguna manera sigue con nosotros. Y con esto cerramos nuestra investigación, dejándoles una última pregunta para pensar. Después de todo lo que hemos visto, imaginemos por un momento, ¿qué pasaría hoy si un país decidiera darle la ciudadanía a todos los que viven dentro de sus fronteras? Así, de un día para otro, como hizo Caracalla. ¿Sería suficiente? ¿Resolvería de verdad los problemas de desigualdad? Ahí se las dejo.